Hola, hola, ¿cómo están todos? Tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches allá en casita o donde usted se encuentre en este momento. Quiero saludarle y nuevamente pues desearle que Dios siga bendiciendo su vida, esperando que todos estemos bien, que nuestras familias estén bien. Mi nombre es Jason Carmona, pastor de la iglesia Centro de Avivamiento Hepzibah en Lagunillas. Amén, para servirle. Y quiero regalarle un mensaje, quiero compartir con usted una palabra muy hermosa. Amén. Así que por eso le saludo y saludo a toda la iglesia de Jesucristo, a toda la visión de avivamiento, a toda la visión, de avivamiento en general, también de levantando descendencia para Dios, a la cual pertenecemos, y a toda la iglesia de avivamiento Hepzibah, nuestra casa, amén, nuestra iglesia, la cual sabemos que está luchando. También saludamos a todo aquel que nos vea por primera vez, a todo aquel que se siente y tome de su tiempo para aprender algo nuevo, amén. Quiero decirle que Dios es bueno, que Jesús es bueno, que Dios nos ama con un amor eterno, entrañable, insuperable, amén, que hay cosas hermosas para nosotros en Cristo Jesús, que aún en tiempos de crisis y de necesidad, de desesperación, hay una esperanza en Jesús, hay algo nuevo en Dios, hay algo hermoso para nosotros, para nuestra familia, para nuestras generaciones, y eso hermoso viene de parte de Jesucristo, amén. Yo no puedo decirle que tal vez de parte mía o de mi familia podemos decirle, bueno, le bendecimos. De parte de la iglesia le podemos bendecir, podemos orar por usted, pero sabemos que de parte de Dios hay cosas excepcionales, hay cosas nuevas, hay sueños nuevos, hay asuntos que pueden cambiar en nuestra vida, que vienen de parte de Dios, de parte de un Jesús precioso que dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que todo aquel que esté prestando atención a esto, que esté viendo este video, que diga por primera vez, tengo necesidad de Dios, quiero prestar atención, hay algo hermoso de Dios que puede cambiar tu vida, joven, que puede cambiar tu vida, señor o señora que esté ahí prestando atención, hombre maduro, adulto, señora madura, adulta, sea quien sea. Hay algo de parte de Dios para nuestras vidas que puede cambiar en nosotros, puede cambiar nuestra mente, puede cambiar nuestro corazón, puede cambiar nuestro ser por completo. Amén. Que puede transformarnos desde los pies hasta la cabeza. Que puede hacernos un nuevo hombre, una nueva mujer. Alguien con un propósito. A veces durante muchos años vivimos sin propósito, sin destino, mas hoy quiero decirte, Dios te ha escogido, Dios te ha llamado por tu nombre. Y cuando sentimos esa necesidad, aquel llamado de Dios, aquella voz de Dios que pronuncia nuestro nombre y empieza a llamarnos, aleluya, es el tiempo de permitir que Dios entre en nuestra vida, en nuestro corazón, y seamos transformados, amén, en el nuevo hombre, en el nuevo ser que Dios tiene preparado para nosotros. Te invito a que podamos poner este tiempo en manos de Dios, que puedas cerrar tus ojos, que puedas iniciar una oración, una plegaria ahí a nuestro Señor, a nuestro Dios eterno, aquel que ha tenido misericordia, aquel que ha sido bueno, aquel que con amor nos ha llamado, nos ha limpiado de nuestras culpas, aquel que ha decidido acogernos en su regazo, al Dios amado que ha dicho, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te he llamado, yo te he escogido. Y si quizás sientes que nadie da nada por ti, quizás aquel que dice, bueno, creo que Dios aún mismo me ha olvidado, quiero decirte que la misericordia de Dios te alcanza hoy, que el amor de Dios te alcanza hoy, que su gracia está contigo, que su amor no se detiene. Aleluya, que sus brazos nos alcanzan y que este es tiempo de dar nuevos pasos, este es tiempo de entregar nuestra vida al Señor de señores, al Rey de reyes, al único que puede transformar, al único que puede traer vida a donde hay muerte, el único que puede hacer reverdecer lo que ha estado seco, hacer que los huesos secos recobren vida, como dice la palabra, aleluya, al Dios eterno, al Rey de reyes, al que dio su Hijo, al que murió en la cruz, Jesucristo, Rey y Señor de nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Señor. Y levantamos un altar en nuestra casa, en nuestro corazón, ahí en el lugar donde estemos, levantamos un altar de adoración al Rey de Reyes y proclamamos que Jesús es Señor sobre nuestros hogares. Quiero invitarle
a que usted pueda proclamar a Jesús como Señor sobre su casa. Ahí donde usted está. Jesús, tú eres Rey de mi vida. Tú eres Rey de mi casa. Tú eres Rey de mi corazón. Jesús, tú eres el único que tiene poder para cambiar. Tú eres el único que tiene poder para transformar aún las situaciones más difíciles. Cuando hemos tenido necesidad de un milagro, de una situación sobrenatural, Jesús es el único que tiene el poder para hacer que las cosas sucedan. Hoy es tiempo de poner nuestra vida delante de Dios, delante del Rey, delante de Jesús. Te damos gracias una vez más, Señor, por esa misericordia infinita que has tenido para con tu iglesia, para con tu casa, para con tus hijos, Señor. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Hoy levantamos tu nombre en alto, declarando que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey, que Jesús es el Salvador, que Jesús es la fuente de vida, que Jesús es el camino al Padre, que Jesús es la luz, que Jesús es el pastor, Jesús es el maestro. Jesucristo, tú eres Rey de reyes, Rey sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Te invito a que puedas decirlo, tú eres Rey de reyes, Señor. Hoy, Señor, recíbeme. Hoy, Dios, quiero recibirte también. Aquel que tenga necesidad de recibir a Jesús en su corazón, dile, hoy te recibo en mi vida y en mi corazón, y preparo mi mente, Señor, para que tú, amado Dios, tú pongas palabras en mí, tú pongas consuelo en mí, para que tú transformes mi vida, mi mente, mi corazón. Todo lo que ha sido dañado hoy será reemplazado, todo lo que ha sido golpeado hoy será sanado. Todo lo que el tiempo, todo lo que las noticias, todo lo que la situación ha traído sobre nosotros, este es tiempo para la recuperación, es tiempo para levantamiento. Es tiempo de decir una vez más, yo sigo caminando derecho, viendo a Jesús el Salvador, con mi mirada enfocada hacia adelante. Hoy, Dios, te pedimos, Señor, que tú sostengas nuestra mano, que hoy tú nos guíes, Señor, que hoy tú nos lleves, Señor, según tu propósito y tu voluntad, amado Dios. Hoy bendigo a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor y qué dicha poder compartir con usted una palabra. A todo el que me esté oyendo, qué hermoso. Y lo que quiero compartir con usted es algo muy sencillo. Siempre apelo a lo mismo, siempre digo es algo corto, es algo sencillo. Pero bueno es Dios que siempre nos regala de su palabra. Y quiero invitarle a que usted pueda disfrutarlo, a que usted pueda averiguar, que usted pueda investigar siempre, ir a la palabra, reestudiar. No quedarse ahí frenado, no estancarse, siempre ir aún más allá. Amén. Siempre buscar la fuente. ¿Cuál es la fuente? La palabra de Dios. Tal vez aquí es un poco incómodo o un poco difícil de que usted vea, pero esta es la fuente. Y yo le muestro. Esta es la fuente. Esta es la palabra de Dios. Esa es la fuente. Amén. Muchas cosas a veces podemos desarrollarlas a partir de eso. Dios no se equivoca. Su palabra permanecerá y dice la misma palabra que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no. Amén. Entonces esta es la fuente. Podemos desarrollar a partir de ella muchas cosas inteligentes, muchas cosas sabias. Hay gente que contradice la palabra, hay gente que dice no. La misma Biblia se contradice en textos, pero quiero decirle, la Biblia no se contradice, la Biblia es un todo que contiene de todo. Pero hay que tener entendimiento y hay que tener un corazón sensible a Dios. Hay que tener tiempo para estudiarla, hay que tener tiempo para escudriñarla. Porque una cosa es leer con un sentido meramente de conocimiento, simple, intelectual podemos decir. Pero hay mucha diferencia en buscar una verdad dentro de esta palabra. Hay mucha diferencia en querer arreglar nuestra vida a partir de lo que pueda indicarnos esta palabra, de lo que Dios haya dejado para nosotros. Hay muchísima diferencia que el mero conocimiento intelectual, que por eso muchos han fallado, por eso muchos han desertado, por eso muchos han dejado el camino, porque siempre han querido adquirir conocimiento. Mas hoy yo quiero invitarle a que usted se disponga a abrazar la palabra, hallar una respuesta en la palabra,
hallar un consuelo en la palabra, amén, a partir de la necesidad del corazón, no de la mente, no a veces de esa necesidad de superioridad que muchos tienen. Como le digo, conocimiento intelectual, muchos quieren tenerlo y muchos lo tienen, amén, pero Dios ama al de corazón humilde, contrito y humillado, así lo dice, aquel que busca las respuestas en la palabra, no busca el poder, amén. Así que le invito a que siempre pueda escudriñarla. Yo siento y creo que Dios me regaló esta palabra para compartirla con usted, que está en Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25. Vea que ahí dice lo que cuesta seguir a Cristo. Yo le puse como título a lo que le voy a compartir, lo que cuesta ser discípulo. Amén. Es casi lo mismo, es casi lo mismo, de hecho. Pero para efecto de lo que creo yo que Dios puso en mi corazón, le puse así, lo que cuesta ser discípulo de Cristo. Estamos ahí en Lucas 14, versículo 25. Amén. Así que quiero que lea conmigo ahí, que usted tome su Biblia, su palabra, y pueda ir leyendo conmigo. A partir del versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujeres e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y algo muy fuerte, literalmente Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Al final hace una afirmación que dice, no puede ser mi discípulo. Es decir, es imperativo que se cumplan ciertos requisitos que yo he dispuesto para mi pueblo, para mi iglesia. Y hoy quiero decirle, necesitamos como iglesia estar atentos a esto y saber que Jesús está buscando discípulos. Amén. Jesús está buscando gente. ¿Quién es el discípulo? Es el aprendiz, aquel que recibe una enseñanza específica. Ese es el discípulo. Incluso podemos ir a la palabra también, Isaías 8:11. Quiero que vaya conmigo, porque hay una necesidad imperante de algo que ha establecido Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Isaías 8, capítulo 8, versículo 11. Vamos a leer del 11 al 13. Vea lo que dice por ahí. Dice, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengas miedo. Desde ahí tenemos claro que Dios nos ha llamado a ser un pueblo apartado y separado, un pueblo distinto. Amén. El 13 dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor y sea el vuestro miedo. En específico, Dios nos ha enviado, amén, a ponerlo a él por delante de todo, santificándole, dice, sea el vuestro temor y sea vuestro miedo. Así literalmente, amén. Dice luego, en el 15, para que brinque conmigo ahí, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Amén. Repito, el 16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Estamos hablando, esto no es una definición de discípulo, le dije que el discípulo es un aprendiz, es el que recibe la enseñanza, pero lo que quiero decirles es que el discípulo tiene una misión en particular. El discípulo es portador del testimonio, amén. Es el que reconoce a Dios por encima de todo y pone a Dios por delante de todo. Ese es el discípulo. Amén. Esta es lo que Jesús está buscando, lo que Dios está buscando en estos tiempos. Está buscando gente, está buscando una iglesia, amén, que considere a Jesús por encima de toda situación. Que considere a Jesús, primero que todo, dice, los que atan el testimonio, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Es decir, los discípulos tenemos el testimonio en nosotros y la ley ha sido sellada en nosotros. Quiere decir la palabra, los que conservan la palabra. Amén. Los discípulos necesitan conservar la palabra. Para explicarme, repito, esto no es una definición. Lo que dice en estos versículos de este capítulo de Isaías no es una definición de discípulo, más es una misión que tenemos los discípulos. Amén. Llevar el testimonio y conservar la palabra.
Amén. Llevar el testimonio y conservar la palabra, es decir, en todo tiempo, en todo lugar. Repito, Jesús, Dios está buscando discípulos, no simplemente, y con todo amor y con todo cariño, con todo respeto le digo, no simplemente una iglesia que esté sentada, está buscando una iglesia que esté llena de discípulos que puedan hacer nuevos discípulos. Está buscando gente activa, gente que se mueva. Amén. Gente que pueda recibir la enseñanza directamente. Jesús está buscando gente que no sea simplemente oidora, quiero decirle, de la palabra, sino que sea gente que actúa, gente que no olvida, gente que retiene la enseñanza, retiene el testimonio. Hoy día muchos han olvidado el testimonio y muchos han puesto cualquier cosa por delante, amén, del galardón. Quiero decirle, hay algo importante ahí en el libro de Apocalipsis 22:12 para que usted lo anote. Yo voy a tratar de ir rápido, amén. 22:12, finalizando el Apocalipsis, último capítulo. Vea lo que dice aquí: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensa a cada uno según sea su obra. Aleluya. Según sea su obra. Quiero decirle una cosa, las obras no nos llevan a la salvación, pero hay un galardón, hay algo que viene de Dios. Hay algo destinado para aquel que haya decidido ser discípulo, para aquel que haya decidido seguir a Jesús, para aquel que haya decidido retener la palabra, amén, retener el testimonio, caminar recto y pagar el precio, aleluya. Porque principalmente es eso, quiero decir la iglesia. Hay mucha gente hoy día que ya no quiere pagar el precio. A veces no queremos pagar el precio. A veces preferimos lo que es más fácil. Preferimos anteponer cualquier cosa. Aleluya. Pero Jesús está buscando discípulos, gente, amén, que pueda cumplir condiciones. Y en este texto, del 25 al 33, Jesús antepone 3 condiciones. Así es de simple y sencillo. Jesús, hermoso y sabio en sus palabras, en todo lo que él decía, antepone 3 condiciones. Amén, para los discípulos, para los que quieren seguir a Cristo, los que han decidido decir, primero está Dios que cualquier cosa. Lo primero que dice en el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, literalmente dice así: si alguno quiere venir a mí y no aborrece. Es decir, que el mismo Jesús literalmente nos dice aborrece. Bueno, ok, pero eso tiene un sentido diferente, ¿verdad? Es una comparación con un sentido de darle valor a las cosas. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? No lo digo de por mí simplemente, ¿verdad? Porque a mí se me ocurrió. De hecho, la versión Dios habla hoy y la traducción al lenguaje actual han cambiado esta frase y dice: aquel que ama más a padre y madre, hermanos y aún a su propia vida, dice, no es digno de mí. ¿Cómo sé que dice esto? Porque también en el libro de Mateo 10:37, y vamos a ir ahí corriendo, Mateo 10:37 lo dice así: esto para efecto, amado que me está escuchando, de no traer pánico a la gente. Vea lo que dice: el que ama a padre, Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Amén. Entonces esto para que no tengamos aquel temor de que tenemos que aborrecer a padre y madre, porque hoy día ha habido gente que todo lo toma literal y dice, bueno, necesito aborrecer a todo el mundo y pongo enemistad entre mí y mi familia, entre mí y mi padre, mis hermanos, porque la Biblia lo dice. No, amado, quiero decirte una cosa, necesitamos investigar. Por eso te decía, la Biblia no se contradice. Necesitamos averiguar las traducciones, necesitamos entender los contextos, necesitamos entender el sentido de las cosas. Amén. Y los discípulos tenemos que amar más a Jesús. Eso sí le puedo decir que es literal. Amén. En un sentido de darle importancia y de darle valor, amén, a Jesús antes que cualquier cosa. El discípulo antepone la enseñanza del maestro, la compañía del maestro. El discípulo, amén, busca al maestro antes que cualquier otra cosa. Es decir, aborrecer o amar menos a Jesús. Lo entendemos como un nivel de compromiso asumido por cualquier discípulo. En tiempos antiguos, dice, pues la enseñanza era algo muy personal. Bueno, ok, podemos decir, hoy en día sigue siendo personal, ¿verdad? Un maestro se para al frente o se sienta al frente de un grupo de alumnos o discípulos.
a dar una enseñanza. Sigue siendo un asunto muy personal, pero en aquel tiempo, en tiempos antiguos, en culturas, incluso podemos decir orientales, el ser discípulo era algo muy especial. Era algo muy casi que íntimo. Amén. ¿Por qué? Porque la mayoría de la enseñanza siempre fue oral. En el tiempo de Jesús ya habían escritos, por supuesto. Toda la palabra estaba registrada, todo el antiguo pacto, los profetas, los libros históricos, los libros proféticos, los libros proféticos, los libros poéticos, el Pentateuco, ya los primeros libros, pues los de Moisés, todo estaba registrado, todo. Mas la mayoría de la enseñanza para que el pueblo entendiese siempre fue a partir de la predicación, es decir, oral. Porque mucha gente conocía, la gente que era más humilde conocía la escritura un poco por encima, pero no conocían tanto los secretos que hoy en día también usamos, la predicación. Mas Jesús llama a los discípulos, llama a 12 discípulos en aquel tiempo. Hay algo importante aquí. Dice que grandes multitudes iban con él, dice en el versículo 25. Quiere decir que había mucha gente que iba atrás de Jesús. Pero él necesitaba que hubiese y que haya hoy en día gente que no simplemente le esté siguiendo, sino gente que quiera convertirse en su discípulo. Gente que decida transformar su vida, gente que decida darle la importancia a la enseñanza del maestro, a lo personal, a estar cerquita de Dios. Gente que decida dejarse enseñar. Vuelvo a lo que estoy diciendo. En aquellos tiempos era muy oral, muy cercano, muy personal. Maestro con discípulo o discípulos. Recordemos que Jesús tenía 12 discípulos, no tenía un solo discípulo, mas les enseñó de una manera muy cercana. Que hoy en día, repito, puede ser muy similar, mas hoy en día tenemos acceso a un montón de elementos materiales externos, dispositivos incluso. Amado, hoy en día con un teléfono celular usted puede averiguar tantas cosas de culturas antiguas, tanto conocimiento podemos adquirir, matemáticas, ciencias sociales, biología, química, lo que usted quiera conocer, entender, lo va a encontrar en el internet, que es el recurso más, casi más ilimitado que tenemos hoy en día. Bibliotecas enteras en el internet. Porque iba a decir también libros. Iba a decirle que tenemos clases de lo que sea. Usted va a encontrar en YouTube clases de profesores de lo que necesite. Pero el recurso más grande posiblemente sea el internet. Ahí está de todo. Antes se decía que las bibliotecas, en aquel tiempo tenían que haber bibliotecas, tenían que haber libros, pero no era tan fácil el acceso. Entonces el discípulo, cuando Jesús dice, necesito que aborrezcas a padre y madre, es decir, necesito que me ames más, ese era el sentido, no era un aborrecer, porque a veces todo lo transportamos al día de hoy literalmente y decimos, no, es que así es, no, era un sentido de que necesitaba estar de primero. Jesús tenía que estar de primero, el maestro tenía que estar de primero para que el discípulo sea enseñado correctamente. La iglesia necesita tener a Jesús como primero para ser enseñada correctamente. Amén. Ejemplo, los discípulos de aquel tiempo, los que llegaron a ser los apóstoles, estaban con Jesús casi que siempre. No le voy a decir que siempre, porque hubiesen ocasiones donde la palabra nos especifica, Jesús estaba con los discípulos, o Jesús estaba con Pedro, Juan y cualquiera de ellos otros. Por ejemplo, hay una ocasión en la que Tomás se pierde, aquel momento donde Jesús se topa con los discípulos en la playa. Donde Jesús llega al recinto donde están los discípulos. Después Tomás está en la playa. Y Jesús le dice, ven, corrobora lo que ya te habían dicho. Amén. Entonces, los discípulos estaban casi siempre cerca de él. Yo creo que no del todo habrán dejado muchas cosas. Su familia, por ejemplo, Pedro tenía su familia, de los pocos que relata la Biblia, que tenía su mujer o tenía su suegra, por lo menos dice la Biblia, no dice nada de su esposa. Dice que tenía su suegra. Amén. No sabemos si estaba viva una esposa o no lo sabemos, pero el punto es que el discípulo estaba muy cerca del maestro. Anteponía la importancia de la enseñanza, de la cercanía con el maestro. Y la iglesia necesita estar cerca de papá. Que la enseñanza al corazón venga de parte de Dios, no solo de parte de nosotros, de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Esa es la primera condición que antepuso Jesús para aquellos que querían ser sus discípulos.
segunda condición que pone Jesús para todo aquel que quiera ser su discípulo. Amén. Recordemos lo que dice el 26 para efecto de la primera condición. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27 antepone la segunda condición. Es muy firme lo que dice Jesús. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vuelve a reiterar lo mismo, vuelve a afirmar lo mismo Jesucristo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, amén, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz es una expresión que la hemos visto varias veces en la palabra, amén. Pero yo quiero llevarlo a otro libro distinto aquí en la Biblia, el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 34, amén. Y nos extiende un poco, amén, esta expresión de Jesús, porque son expresiones que Jesús usó más de una vez y aparecen en más de una conversación distinta. En este caso, 8:34 del libro de Marcos, del Evangelio según San Marcos. Vea lo que dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tomen su cruz y síganme. El 35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Si usted quiere puede agregarle incluso el 36, dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amén. Pero importantísimo el 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Anótelo ahí o subráyelo, dice: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de Jesucristo, por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Amén. Por causa de Jesucristo y del Evangelio la salvará. Todo el que quiera salvar su vida la pierde, y todo el que pierda su vida la salvará. ¿De qué nos está hablando Jesús? Nos está hablando de un intercambio. Aleluya. La gente se ha equivocado mucho durante mucho tiempo y cree que esto es una renuncia. Renuncio a mi vida, renuncio a mi sueño, renuncio a todo y sigo a Jesús. Quiero decir una cosa: esto ha provocado frustración y ha provocado que mucha gente abandone la causa de Dios, el reino, que gente renuncie al trabajo en la obra del Señor. Y hablo claramente, mas es necesario entender que no es una renuncia. Yo no tengo que renunciar a mi corazón, a mi vida, a mis sueños. Yo necesito intercambiar con Jesús lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi mente, mis planes, lo que yo he planeado, valga la redundancia, lo que yo he pensado, lo que yo he decidido, lo que yo he buscado, lo que yo he luchado, lo que sea, lo que usted tenga ahí en su lista de cosas que le han costado, pues no necesita renunciar a ellos, necesita intercambiarlos con Jesús, depositar el yo. Por eso le decía: lo que yo he, depositar el yo ahí en una cajita espiritual y depositarlo en esa cajita y entregarlo a Jesús. Iba a decir que supusiéramos, ¿verdad? Olvidé el cómo decirlo, pero no es literal, ¿verdad? Sino depositar espiritualmente mis deseos delante de Jesús. Intercambiarlos, ¿por qué? Por las fuerzas del que van a venir sobre mí, o lo que Dios quiera depositar sobre mí. Los mismos sueños potenciados, los mismos anhelos potenciados, de una manera veraz, de una manera correcta. He soñado tantas cosas. La iglesia a veces nos desviamos por esto, por creer que tengo que renunciar. Entonces mucha gente no quiere comprometerse con Dios porque dice: yo no voy a renunciar a mis sueños, yo no voy a renunciar a lo que yo quiero, entonces mejor me mantengo solo en la silla. No voy a ser discípulo, más quiero decirte, no es necesario. ¿Por qué? Porque Dios tiene conocimiento de lo que hay en tu corazón, de lo que hay en tu mente, de lo que hay en tu vida. Entonces permite que Jesús haga el intercambio. Si te gusta el arte, no te preocupes, no necesitas renunciar al arte. Amén. ¿Por qué? Porque puedes entregarlo al Señor y el Señor te va a dar el diseño, te va a dar el lugar. Pero es que tengo que ir a una academia a aprender en un lugar secular. No te preocupes, Dios te va a guardar, pero intercambia con Jesús. Amén. El discípulo necesita tomar su cruz y ir en pos de Él.
Amén, ya lo leímos. Entregar nuestra vida, nuestros sueños. Intercambiar con Él. Echarnos al hombro el propósito de Dios y decir, aún en medio de esto, me gusta hacer deporte, creo que voy a vivir de deporte, no te preocupes. Intercambia con Jesús. No tienes que renunciar a ser discípulo, solo necesitas intercambiar con Jesús y depositar en Él, que Él te va a dar la forma correcta. Me gusta enseñar, me gusta dar clases, me gusta un trabajo secular que es bien fuerte. Entonces intercambia con Jesús. No renuncies a ser discípulo. Hoy en día mucha gente está renunciando, la iglesia está renunciando a servirle a Dios. Hoy en día las iglesias se están quedando sin servidores. ¿Por qué? Porque la gente está renunciando a ser discípulos. Quiero decir algo que es muy fuerte. Mucha gente se está conformando con solo salvación. Tengo salvación, el resto no me importa. Tengo salvación y no necesito el resto. Quiero decirte una cosa. Jesús está buscando discípulos, no solo gente que busque la salvación, no solo gente que busque lo superficial. Necesitamos el día de mañana, como dice la misma palabra, que cuando lleguemos delante de Él y digamos, Maestro, Señor, Señor, no nos topemos con un no los he conocido, no los conozco, no sé quién son, no sé qué han hecho por mí. Necesitamos ser discípulos, tener la enseñanza directamente de Él, intercambiar con Él, no renunciar. Decirle, Señor, aquí está lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo he buscado. Transfórmalo tú, Señor. Y estoy seguro que esta segunda condición, que es tomar nuestra cruz, que es intercambiar nuestra vida con Él, Jesús va a resolver. Amén. Porque ¿qué dice la palabra? Vea lo que dice ahí mismo. En el versículo 28 dice, porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ese es un ejemplo que da Jesús. Es decir, ¿quién de nosotros no analiza su vida, no lo piensa si queremos edificar, si queremos construir, si queremos hacer algo para nuestra familia, si queremos invertir? Amén. Necesitamos sentarnos y analizar, pensar, intercambiar con Jesús. ¿Para qué? Para que la frustración no haga lo que dice aquí. Dice, no sea que después dice el 29, de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que le vean comiencen a hacer burla de él. El discípulo no va a recibir esto, porque el discípulo analiza, intercambia con Jesús y dice, yo sé que puedo, y sigue adelante. El que quiere invertir, el que quiere trabajar, el que quiere construir, hacer algo para su familia en todo tiempo, analiza, intercambia con Jesús. Dice el 30 diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El 31 da otro ejemplo, número 2, dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Es decir, el segundo ejemplo nos habla de ir a la guerra en desventaja. Amén. Todo aquel que decide tomar un reto, como le decía, el que dice, me gusta un trabajo secular, pero es bien difícil, bien complicado, no sé, la distancia, tantas cosas que hay que hacer, que hay que invertir de mi vida. Entonces estoy en desventaja, el tiempo, el presupuesto, el conocimiento, todo me tiene en desventaja. Intercambia con Jesús, ponlo delante de Dios, pero analízalo primero. Analízalo. ¿Por qué? Porque necesitamos ser discípulos. Dios está buscando discípulos, gente que está dispuesta a no ser solamente oidores, sino gente que sean hacedores de la palabra, que pongan en práctica. Amén. Analízalo. Si esta situación no te va a apartar, no te va a llevar, no sea, dice, aleluya. Si no puede, dice, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Aleluya. Este no dice, no sea que lo destruya o algo así. Pero quiero decirle, de verdad, el discípulo se sienta y analiza. Intercambia con Jesús. Aquí está lo que quiero, Señor, haz tú según tu voluntad. No sea que aquel rey que viene en ventaja sobre mí me destruya. Aquella situación que viene sobre mí me destruya. Este es tiempo de que la iglesia esté delante de Dios presentando toda cosa, no actuando a la ligera. El discípulo no puede actuar a la ligera, no sea que sea destruido. Pero que sea discípulo, que esté dispuesto. Amén. Tercera condición. Dice el rey que marcha a la guerra. Un ejemplo,
de esto es estudiar siendo jefe o jefa de hogar, teniendo hijos y un trabajo también. Eso es bien difícil para la gente que decide estudiar. ¿Por qué? Porque quita tiempo, demanda presupuesto, demanda medios para estudiar. Incluso otro ejemplo que puedo decir, aquella persona que decide, dentro de los cristianos, que decide incluso aventurarse en un noviazgo en yugo desigual. Esto es una prueba difícil para el que decide hacer según su voluntad. ¿Por qué? Porque puede que esté en desventaja y no se convierta aquel que está anhelando, ¿verdad? Aleluya. No sea que terminemos destruidos. Analicémoslos, intercambiemos con Jesús, hablemos con Jesús. Entreguemos lo que está en nuestro corazón, porque a veces es el yo quiero, yo anhelo, me gusta. Pero necesitamos ponerlo delante de Jesús, necesitamos analizarlo. No sea que aquel rey que viene en ventaja sobre nosotros termine destruyéndonos. No es ese el sentido, no ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que el discípulo sea precavido. Amén. Que tome su cruz, que sepa hacer el intercambio con él. Y la tercera y última condición, le dije la primera, es amar más a Jesús. Aleluya. Que a cualquier cosa. Es saber anteponerlo. Es tener aquella relación personal cercana con el Maestro. La segunda es el intercambio con Jesús. Y ahora sí, viene la tercera, que es así, dice el 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La tercera condición es así, es una renuncia. Amén. Podemos decir literal, a todo lo que posee, es decir, a lo material. Está hablando de lo material, Jesús. Y cuando hablamos de una renuncia, no estoy hablando de que simplemente nos despojamos de todo, dejamos todo atrás. Claramente Jesús se refiere a un desapego necesario del discípulo por lo que es banal y transitorio. El discípulo no puede estar aferrado. Aquel que quiere ser discípulo de Jesús no puede estar aferrado al trabajo sobre todo, porque hoy en día vivimos mucho esto. Muchas veces dejamos todo. Y en todo incluimos a Dios también. Incluimos al reino de Dios. Por nuestro trabajo, porque si nos gusta, tenemos un deporte por ahí preferido, entonces no vamos a buscar a Dios porque está el partido. Amén. Necesitamos tener un balance. Necesitamos renunciar a la parte material. Bueno, más que todo es cuando queremos producir y tener cosas materiales porque nos hacen sentir satisfacción, lamentablemente banal. Podemos tener un automóvil del año, pero se puede desaparecer en cualquier momento. Puede suceder cualquier cosa, no algo fatal, pero puede suceder cualquier cosa. Podemos también tener propiedades y puede suceder cualquier cosa. Mas lo que viene de Dios, eso no se va a ir. Porque nunca, jamás estoy diciendo que hay que renunciar a todo simplemente y vivir una vida de escasez y de pobreza y de humildad. No estoy diciendo que literalmente Jesús lo dice en el 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Vaya conmigo a la palabra, al libro de Mateo 6:21. Mateo 6:21. Desde el 19 voy a leerle más bien. Dice: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. 21 específicamente dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muy fácil. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. ¿Qué pasa con el discípulo? ¿Qué pasa con aquel que Jesús ha escogido para que le siga? Que donde esté su tesoro, ahí estará también su corazón. Es decir, necesitamos que nuestro tesoro esté en los cielos, esté cerquita de Jesús. Amén. Entonces nuestro corazón va a estar libre. ¿Por qué? Porque ahí va a estar cerquita de lo que Dios quiere. La iglesia no puede tener su tesoro en las cosas banales, en las cosas materiales. En el si tengo, entonces puedo. No. Tengo a Jesús, todo lo puedo. Amén. Incluso quiero leerle ahí mismo en el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas, versículo 34.
Tiene un título diferente, dice, cuando la sal pierde su sabor, dice, buena la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo especial de este texto? 2 versículos. Tal vez podemos decir está separado por otro título, pero curiosamente creo que iba unido con todo este párrafo, todo este texto de lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque en otras partes de la Biblia, por ejemplo Mateo capítulo 5, versículo 13 también está ahí en las bienaventuranzas. En el sermón del monte, luego de las bienaventuranzas, Jesús usa esta frase. También en Marcos 9:50. En otro contexto vuelve a usar esta frase. Ahora aquí en este contexto que estamos viendo vuelve a usar esta misma frase. Y los que separaron la Biblia o las casas que han hecho las traducciones han puesto títulos, porque esto no fue escrito así para el que no sabe. Pusieron un título ahí más el texto iba seguido. ¿Qué es lo importante? Que dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, es decir, bueno es esto, bueno es lo que somos, bueno es lo que hacemos, bueno es buscar a Dios, bueno es servirle a Dios. Dice, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Más si lo que hacemos se vuelve insípido, sin sabor, ¿qué vamos a hacer? Ni para la tierra ni para el muladar, la arrojan fuera, dice la palabra. Así que guardémoslo en nuestro corazón, guardémoslo en nuestra mente, en nuestra vida diaria, amados. Y recordemos que Jesús está buscando discípulos, gente dispuesta a ir más allá. Gente dispuesta a guardar su palabra. Gente dispuesta a guardar lo que Él tiene preparado para nosotros. Quiero bendecir su vida, bendecir su casa, bendecir su corazón, su tiempo que ha dedicado para escuchar esta palabra y declarar sobre usted tiempos buenos, tiempos nuevos de parte de Dios y muchas promesas de Dios cumplirse. Recordemos que la Biblia dice que ya los campos listos están. Amén. Ya los campos listos están. Entonces necesitamos los discípulos estar preparados. ¿Por qué? Porque no solo somos discípulos, sino que seremos maestros. Amén. Y hablo a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús en la gran comisión, Mateo 28, nos habla de ir a ser discípulos. ¿Y quién hace discípulos sino los maestros? Entonces los que hemos sido discípulos seremos maestros. Amén. Esto es importantísimo. Ningún maestro llega a ser maestro sin ser discípulo, sin entender, sin aprender, sin escuchar, sin estar cerca de alguien que le haya enseñado, haya depositado conocimiento. Bendigo su vida, bendigo su disposición y declaro que la gracia y el favor de Dios están sobre su casa, sobre sus hijos y sobre todo lo que está alrededor suyo. En el nombre de Jesús. Amén. Le agradezco. Que Dios le bendiga.